cordial saludo para usted y para la audiencia. Gracias. Bueno, usted compareció ayer, economista, en la Comisión de Fiscalización, explicando en qué consistía este sistema de compensación regional llamado Sucre. Lo que le voy a decir es lo que se ha dicho, no es lo que yo pienso, pero para que usted nos explique. En resumen, se ha dicho que el Sucre, el sistema, fue creado para lavar activos, para hacer algunos negocios chuecos, según dice la gente en la calle. Me pregunto, ¿para qué servía ese sistema regional de compensación? Claro, Jimmy, con mucho gusto. Mire, en realidad lo que ha venido diciendo el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en varias entrevistas no se atiene con la verdad, falsea la verdad, y como le dije yo en su cara directamente el día que me presenté en la Comisión de Fiscalización, si continúa con este tipo de aseveraciones ya podría estar cayendo en delitos, en calumnias, ¿no? Y le digo, ¿por qué? El sistema Sucre es un sistema de compensación. ¿Ya? Para que se entienda esto, porque es bastante técnico, bastante complicado, pero para que se entienda, es un sistema que permite a una persona que compra 100 con una persona que vende 100, compensar. Y yo te debo 100, tú me debes 100, ¿cuánto nos da? 0. Esto a nivel de los países, a nivel del comercio internacional, de las importaciones y exportaciones, y no es una novedad. El Ecuador venía siendo parte de un sistema de compensación, que era el sistema de compensación y pagos recíprocos de la ALALC, primero, que era la Asociación Latinoamericana para el Libre Comercio, y luego de la ALADI, que cambió de nombre en el año 81, desde 1965. O sea, esto no era nuevo, sino que, ¿qué es lo que sucedió? En 1990, después de que casi la totalidad del comercio intrarregional en América del Sur, en América Latina, se hacía por el sistema de compensación de la ALADI, este sistema decayó. Y decayó enormemente, para que en el 2004 prácticamente ya no se hacía comercio con sistemas de compensación. ¿Y eso qué generaba? Problemas de comercio entre nosotros, entre los países latinoamericanos. Y por eso se planteó un nuevo sistema de compensación que reemplace, si usted quiere, o que renueve el que ya se tenía en la ALADI, que era el sistema unitario de compensación regional Sucre. En su principio estaba previsto para toda América Latina, pero que terminó siendo solo entre los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Economista, pero ¿cuál es la diferencia, para ser más didácticos, ¿no? Entre te vendo 100, me paga 100 en el sistema Sucre, te vendo 100 y me paga 100 en dólares? ¿Cuál es la diferencia? Ya, en el caso del Sucre, lo que permitía es que los países compren o vendan en su moneda local. En el caso ecuatoriano, por supuesto, en dólares, porque nuestra moneda de curso legal es el dólar, pero en el caso de los otros integrantes, para los cuales estaba previsto, era en su moneda local. O sea, en el caso venezolano en bolívares, en el caso cubano en pesos, y en el caso de los países que se hubieran sumado, no, en el caso uruguayo, argentino, brasileño, en sus propias monedas. Claro. ¿Y cuántos años funcionó el sistema? ¿Quiénes fueron las firmas que se beneficiaron de negocios con el sistema Sucre? No sé si, creo que todavía está vigente, no estoy seguro. ¿Eso cómo está? Así es, efectivamente, no se ha denunciado el tratado, sigue vigente, pero dejó de ser realmente importante, ¿no? Funcionar podría funcionar, pero dejó de ser importante a partir del año 2014. O sea, realmente funcionó entre el 2011 y el 2014 y fue extremadamente beneficioso para el Ecuador. ¿Cuántos millones de dólares? Todos esos años el Ecuador fue superavitario, o sea, ¿cuántos millones de dólares logró exportar, por ejemplo, el Ecuador con el sistema Sucre? ¿Cuántas empresas? Entiendo que citó usted ayer una o dos de bastante importancia. ¿Podría repetirnos qué tipo de empresas se beneficiaron? Bueno, también lo demostré, fueron cientos de empresas, cientos de empresas, estoy hablando. Yo lastimosamente dejé de ser funcionario del gobierno del presidente Correa en noviembre del 2011, puedo dar fe hasta esa época, pero analizando, usted puede ver que fueron cientos de empresas, es decir, alrededor de unas 800 o 1000 empresas, sectores de la economía totalmente diferentes. Usted tenía el sector minero, el sector agrícola, el sector pecuario, el sector de la química, de la metalmecánica, de los aglomerados de madera, de las
alimentos y bebidas, de los textiles, etcétera, 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 ¿no? Y el sistema funcionaba como un sistema de compensación de pagos, como le decía hace un momento, como una forma de compensar deudas con créditos o débitos con créditos que se tenía que hacer. Ese era el sistema muy parecido al de la LADI, como le digo, y muy parecido a otros que funcionan en América Latina, como por ejemplo el sistema en monedas locales, que es el intercambio que hacen los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, en sus monedas locales, ¿no? Claro. En una cosa bastante parecida. Claro, a ver, economista, ¿y dónde estaría la supuesta fragilidad del sistema que habría dado, mire que hablo siempre de esa manera porque no quiero líos legales, que habría dado pie a ese presunto acto de supuesto lavado de la empresa Flogocon, algo así se llama, eso, se supone que exportó a Venezuela mucho menos de lo que declaró, mucho menos de lo que facturó, y ahí es donde se ata el nombre del señor Alex Saab. ¿Dónde está, o si es que hubo efectivamente la fragilidad en el sistema Sucre? ¿Cómo no? El sistema en general, como cualquier otro sistema, es un sistema de compensación. Es decir, es un sistema del lado financiero. Ya. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con los registros físicos. Eso es tarea de la aduana. Ya. Ningún sistema, ni el de la LADI, ni el del Sucre, ni el actual, que es con los bancos comerciales, son competencia en el lado financiero de los entes financieros, pues, del Banco Central o de los bancos comerciales. Las verificaciones físicas son competencia de la aduana. Por supuesto que es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que ha dicho el señor Villavicencio es que como se ha detectado que algunas empresas, y les sitúa esta empresa que usted mencionó, Flogocons creo que se llama, sí. Enviaba menos producto del que declaraba financieramente. O sea, si se hubiera hecho un registro físico, se hubiera encontrado que se enviaba menos cosas, creo que son materiales de construcción, de las que cobraba. O sea, había una sobrefacturación. Se declaraba más valor del que en realidad se enviaba. Y ese es un problema que tiene el comercio internacional en el Ecuador y en el mundo, ¿no? Entonces, con todo lo que usted dice, que hay sistemas parecidos, que funcionan, no es que este sistema Sucre se formó para más o menos lavar dinero, no. No fue así. Claro, entonces lo que yo le decía es que en el sistema de compensación, la tarea del Banco Central era la tarea financiera. La tarea física siempre será de la aduana. Por eso le mencionaba que el Global Financial Integrity, que es una organización que está en Washington, en el informe del año 2021, con los sistemas comerciales de transacción, no con el Sucre, detectaron un fraude, digámoslo así, una diferencia de comercio declarado de 2.500 millones de dólares, que es una cifra monumental, es el 2.5% del PIB. Y no es con el Sucre, es con el sistema transaccional privado. ¿No? Entonces, ahí usted tiene un problema de sobre y subfacturación que no se le puede atribuir al sistema de pagos, sino al problema comercial no detectado por las autoridades que deben hacer lo que son las autoridades aduaneras o del sistema tributario. Y esto es un fraude usual que se hace en los países y en el Ecuador también, que son las sobredeclaraciones o las subdeclaraciones. Economista, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, gracias por su tiempo, economista. Pero bueno, entonces en este caso donde se corrobora la denuncia porque por ejemplo la fiscalía ya en la época de Galo Chiriboga dijo que esta empresa facturó 3 millones en teoría, pero recibió pagos por 159 millones de dólares. ¿Ya? O sea, no es un rango tan corto. De 3 a 159 millones hay un gran tramo. Entonces, en este caso, los implicados sería aduana, ¿no? Netamente ellos. Mire, o el SRI. Mire, sí, aquí hay un asunto muy simple. Si es que se puede detectar esto que usted está mencionando, tantos años después, esto es del 2013, me parece. Sí, exacto, sí, 2013. Si se puede detectar 8 años después, es porque el Sistema Unitario de Compensación Regional genera información que es propiedad pública, es propiedad del Banco Central.
Entonces usted puede saber la trazabilidad de las transacciones prácticamente registradas y no se borran, ¿no? Y permanecen, cosa que no sucede con la trazabilidad de las operaciones en el sector comercial privado, porque la información es propiedad privada. Claro. Porque además está sujeta a sigilo, a una serie de leyes que opacan, ¿no? Vuelven muy opaca esa información. Acá no. Entonces usted tiene cuánto se hizo, cuánto se registró de transacción en el sector financiero. ¿A quién le corresponde verificar si eso se dio o no se dio? Es a la autoridad aduanera, pues. Porque el Banco Central, ni su gerente, ni sus directores tienen potestad para ir a abrir containers o a definir qué está físicamente exportándose, importándose. No, es simplemente una tarea financiera. Entonces, el problema está en otro lado. Perfecto. Ya, ahora, economista, mire, yo entiendo que usted defiende este proceso en el cual usted formó parte, usted fue uno de los impulsores, usted fue uno de los ejecutores, y está muy bien. Es un proceso, como usted dice, que no es algo que nació en Ecuador, es un proceso que es reconocido a nivel mundial. Pero ya luego de todos estos años, y ya con cabeza fría, ¿usted ha detectado alguna debilidad de esto? Más allá de esto de la sobrefacturación, ¿alguna otra debilidad que pudo haber llevado a delitos? No estoy hablando específicamente del caso Alex Saab, sino que ya con el tiempo ver cómo se pudo haber mejorado ese sistema para evitar al menos situaciones opacas. Mire, Omar, esto es muy importante su pregunta porque permite aclarar, ¿no? El sistema del que estamos hablando tiene una función, que es compensar pagos. Igual que lo tenía el sistema de la LADI, igual que en su momento tuvo el sistema de la Unión Europea de Pagos, o cualquier otro sistema de compensación. Punto. Su objetivo era compensar pagos. ¿Para qué? Para favorecer el comercio, para pretender que las empresas medianas y pequeñas que no tienen liquidez puedan participar, para diferir los pagos y que por cierto, disculpe, economista, disculpe que le interrumpa y para que continúe. ¿Cuántos millones se movieron a partir del Sucre en general, durante por lo menos de lo que usted tenga conocimiento? Mire, en el año 2011, que es la cifra que le puedo dar, cuando realmente empieza a tomar cuerpo el sistema, se movieron 178 millones de dólares. Es una cantidad bastante limitada. Bastante. No llega. Sí, o sea, es baja realmente. O sea, para mí es hartísimo. Pero, pero para el gran comercio internacional es casi nada, ¿ya? Continúe. No, pues, pero piense usted que las exportaciones totales del Ecuador llegaban a 17 mil millones de dólares. O sea, era un monto limitado. ¿Qué se pretendía? Que suba mucho más, pues. El objetivo del año 2012 era llegar a los 300 millones. Y el objetivo posterior era llegar a mucho más. Se llegó al final, en los 4 años que funcionó, como alrededor de 1.500, 1.600 millones de dólares en total. Que sigue siendo una cifra pequeña en relación a la totalidad del comercio internacional del Ecuador y a lo que se movía por otros sistemas de pago. Pero para no dejar de lado su importantísima pregunta, lo que le decía es, el sistema es un sistema de pagos, nada más que eso. Lo otro, si se dieron fraudes, si no se dieron fraudes, si se exportó más en términos financieros de lo que se exportó en términos materiales, son otros temas que además siguen presentes en el comercio internacional del Ecuador, sin el Sucre. Por eso le menciono esto. Este no es un problema del Sucre, es un problema de delitos de subfacturación y algo que no está tipificado como delito, que es sobrefacturación. Por eso yo decía en la comisión, a mí sí me llama la atención que cuando se pasa un proyecto de reforma al Código Integral Penal que penalizaba la sobrefacturación y la subfacturación, el presidente de la República lo haya vetado. Eso mismo porque si queremos era la última vez, porque por ejemplo ayer, debido a las solicitudes de Roberto Cuero, de usted y el presidente de la Mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, pidió la comparecencia de Guillermo Lasso para explicar por qué vetó parcialmente el proyecto de ley para reforzar la prevención y combatir el comercio ilícito. ¿Podría explicarnos qué es lo que ustedes sospechan de eso? Claro, entonces le decía, una cosa son los sistemas de pagos y no hay cómo pedir peras al olmo. O sea, ellos tenían la obligación de registrar temas financieros. Otros son los problemas físicos, donde se detectan subfacturaciones o sobrefacturaciones de mercancías. ¿Cuándo se detecta esto? Cuando lo que efectivamente sale del país en valor
no es lo que efectivamente se declara en físico. Y esto lo tenemos como un problema ya detectado desde hace mucho tiempo. Y cuando se pretendía pasar artículos que penalizaban estas conductas, viene el presidente de la República y veta parcialmente este proyecto de ley y los artículos concretos que penalizaban esto. Entonces, no se le puede pedir a los bancos, ni privados, ni públicos, ¿no?, que verifiquen algo que no es potestad. Además, una cosa, Omar, y a la ciudadanía, en el sector público usted solo puede hacer lo que la ley le permite. En el sector privado usted puede hacer todo lo que la ley le facilita, no le impide, pero en el sector público no, solo lo que la ley le permite. Entonces no puede estar el gerente del Banco Central yendo a arrogarse funciones del director de la SENAE, pues. O sea, hubiera cometido un delito administrativo. Entonces, hay que ver dónde está el problema y actuar sobre el problema. Aquí lo que yo creo es que se pretende bajarle la exposición del gravísimo escándalo de los Pandora's Papers, elevándole un escándalo de una empresa, que es la que ha señalado el presidente de la comisión, que es una que quizás cometió un ilícito, y si es así tiene que ser penalizada, ¿no?, usando el sistema Sucre. Pero así como, mire, en Colombia este señor Alex Saab también está implicado en algún tema igualmente de declaración inadecuada de exportaciones y importaciones, y no se lo puede detectar porque no tenían el sistema Sucre. Y además en Colombia no lo hicieron por el sistema Sucre, sino por otro sistema. Entonces, no es el problema de los sistemas financieros, sino de prácticas reñidas con la ley que pueden tener personas usando el Sucre, usando el sistema de la LADI o usando los sistemas comerciales, independientemente. Claro, usando el dólar, sí, por supuesto. Bueno, gracias, economista Diego Borja, que tenga usted un buen día, un abrazo. Gracias, economista. Gracias, bien, un abrazo a usted.